Algunas tormentas no avisan. Llegan en silencio, con un cielo gris y un aire pesado que te oprime el pecho mucho antes de que caiga la primera gota. Así llegó la mía. Si estáis pasando por un momento difícil, o si simplemente os gustan las historias que nacen de las cenizas, os invito a suscribiros. Me gustaría saber desde qué ciudad o país escucháis mi historia, así que dejadme un comentario, os leo. La mía comienza en el salón de la casa donde crecí, apenas 3 días después de enterrar a mi padre. El aire todavía olía a cera quemada y a flores marchitas. Un olor a despedida que se negaba a abandonar las paredes. Mi hermana Laura y yo estábamos sentados en los mismos sofás de terciopelo donde, durante años, habíamos desenvuelto regalos de Navidad. Pero ya no había rastro de esa calidez. El silencio entre nosotros era denso, casi sólido, solo roto por el tic-tac del viejo reloj de pared que nuestro padre tanto amaba. Un sonido que antes me daba paz, y que ahora martilleaba mi sien como una sentencia. Yo miraba una fotografía en la repisa, papá, Laura y yo, en la playa, cuando éramos niños. Sonreíamos, ajenos a todo, con la inocencia que solo el tiempo sabe robar. Sentí un nudo en la garganta al pensar que esa familia, esa imagen de felicidad, se había roto para siempre. Quería hablar de él, recordar anécdotas, llorar juntos. Necesitaba sentir que no estaba solo en ese naufragio de dolor. Pero mi hermana tenía otros planes. Fue ella quien rompió el silencio. Su voz, un filo de acero envuelto en seda, cortó el aire. Mateo. Tenemos que hablar de la herencia. Se me heló la sangre. Ni siquiera habían pasado 72 horas. Aún sentía el frío del mármol del cementerio en mis manos. La miré, buscando una pizca de la niña con la que había construido castillos de arena, pero solo encontré a una mujer con la mirada calculadora de un inversor de bolsa. Laura, por favor, supliqué con la voz rota. Acaba de irse, no podemos esperar, no podemos simplemente estar tristes un poco más. Ella suspiró, un gesto de impaciencia que me dolió más que una bofetada. Esperar no va a cambiar las cifras, Mateo. Papá ya no está. Ahora nos toca a nosotros ser prácticos. La palabra práctico sonó como un insulto. Para ella, el amor de nuestro padre se había convertido en un balance de cuentas. Me levanté y caminé hacia el despacho de papá. Necesitaba respirar su aire, rodearme de sus cosas. El aroma a café y a papel viejo me envolvió como un abrazo. Todo estaba como él lo había dejado. Sus gafas de lectura sobre un libro abierto. Una pluma junto a un cuaderno con su caligrafía elegante e inclinada. Era como si en cualquier momento fuera a entrar por la puerta y a preguntarme qué tal me había ido el día. Pero yo no sabía que el verdadero funeral, el de nuestra familia, estaba a punto de comenzar. Laura me siguió. Se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. Su postura era la de alguien que viene a reclamar un territorio, no a compartir un recuerdo. La casa es grande, Mateo, dijo, su mirada recorriendo la estancia, tasando cada objeto. Demasiado grande para ti solo. Y la empresa necesita una dirección firme, alguien que sepa lo que hace. Cada palabra era una piedra lanzada directamente a mi pecho. Yo nunca había sido un hombre de negocios, mi padre lo sabía y lo respetaba. Yo era el soñador, el artista, el que heredó su amor por los libros y la música, no su talento para las finanzas. Laura, en cambio, había nacido para ello. Era ambiciosa, inteligente, y como estaba descubriendo, completamente despiadada. Siempre pensé que éramos dos caras de la misma moneda, que nos complementábamos. Qué ingenuo fui. ¿Qué estás insinuando, Laura?, le pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta y se negaba a aceptarla. El miedo, un animal frío y escurridizo, comenzó a trepar por mi espalda. Ella se encogió de hombros, con una naturalidad que me revolvió el estómago. Insinuó que lo más lógico es que yo me quede con la casa y tome el control total de la empresa. A ti te puedo dar el piso del centro y una cantidad de dinero para que vivas tranquilo unos años. Es lo justo. La mesa quedó en silencio. La palabra justo rebotó en las paredes forradas de libros y se me clavó en el alma. ¿Justo? Dejarme con las migajas de una vida entera, del esfuerzo de nuestro padre mientras ella se quedaba con el imperio que él había construido. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No era por el dinero, nunca lo fue. Era la traición, el desprecio en su oferta. Era la certeza de que para ella yo no era su hermano, sino un obstáculo. Esta es mi casa también, Laura, respondí, mi voz temblando de rabia y de dolor. Aquí crecimos, cada rincón tiene un recuerdo nuestro, de los tres. Ella soltó una risa seca, sin una pizca de humor. Los recuerdos no pagan las facturas, Mateo. Papá te malcrió,
siempre protegiéndote en tu burbuja. Alguien tiene que ser el adulto aquí. Fue entonces cuando pronunció la frase que lo cambiaría todo. Además, continuó acercándose a la mesa de roble de nuestro padre, creo que él estaría de acuerdo conmigo. Siempre supo que yo era la fuerte, la que podía mantener su legado a flote. Sentí una oleada de furia. ¿Cómo se atrevía a usar su memoria para justificar su avaricia? ¿Cómo se atrevía a manchar su nombre de esa manera? El dolor se transformó en una fuerza que no sabía que poseía. Me erguí, mirándola a los ojos. No vas a hacerlo, Laura, dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. No voy a permitir que conviertas la vida de papá en un negocio. Esperaremos a que el abogado, el señor Vargas, lea el testamento. Respetaremos su última voluntad, sea cual sea. En su rostro vi un destello de algo que no supe identificar. ¿Era sorpresa? ¿O era lástima? Esa mirada me inquietó profundamente. Ella asintió lentamente, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Como quieras, hermanito. Si quieres hacerlo por las vías legales, lo haremos por las vías legales. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo en el umbral. Solo espero que estés preparado para lo que diga ese testamento. A veces la verdad es más dura de lo que uno imagina. Sus palabras quedaron flotando en el aire, cargadas de una amenaza velada que no logré comprender. Los días siguientes fueron una tortura. Vivíamos bajo el mismo techo, pero éramos dos extraños separados por un abismo de silencio y desconfianza. Cada crujido del suelo, cada puerta que se cerraba me hacía sobresaltar. La sentía moverse por la casa como un fantasma, revisando papeles, haciendo llamadas en voz baja. Me sentía un intruso en mi propio hogar. Empecé a entender que no era una simple discusión por dinero. Era una guerra, y yo estaba perdiendo antes de que empezara la primera batalla. Una tarde, mientras ordenaba algunos libros de mi padre, encontré una pequeña caja de madera escondida en un doble fondo del armario. Dentro había cartas. Cartas de mi madre, que murió cuando yo era muy pequeño. Las leí con el corazón en un puño. Hablaban de amor, de sueños, pero también de un miedo a un secreto que compartía con mi padre, un secreto que, según escribió, podría cambiarlo todo para nuestros hijos algún día. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Qué secreto? De repente las palabras de Laura cobraron un nuevo y siniestro significado. ¿Sabía ella algo que yo no? ¿Era ese el as que guardaba bajo la manga? La duda se instaló en mi mente como un parásito, envenenando cada recuerdo, cada certeza que tenía sobre mi familia. Empecé a mirar las fotos antiguas con otros ojos, buscando pistas, señales de una mentira que había vivido sin saberlo. La llamada del señor Vargas llegó un viernes por la mañana, la lectura del testamento sería el lunes siguiente en su despacho, la fecha estaba fijada, el final de la tregua había llegado. Esa noche, la tensión en la casa era insoportable. Laura y yo cenamos en silencio, sin mirarnos. El sonido de los cubiertos contra los platos era lo único que rompía la quietud. Cuando terminó, se levantó y dejó una carpeta sobre la mesa. Quiero que veas esto antes del lunes, Mateo, dijo con una frialdad que helaba los huesos, para que entiendas la situación, para que no te hagas falsas esperanzas. Mi mano temblaba mientras abría la carpeta. Dentro había documentos bancarios, informes de la empresa, balances, y una cifra, al final de la última página, rodeada con un círculo rojo. La deuda. Una deuda enorme que amenazaba con devorarlo todo. La miré, confundido. ¿Qué es esto? Papá nunca. Él siempre fue tan cuidadoso. Laura esbozó una media sonrisa, una mueca de triunfo amargo. Papá tuvo malos años, Mateo. Hizo inversiones arriesgadas, para intentar salvar la empresa sin que tú te enteraras, para proteger tu mundo de color de rosa. Yo le ayudé. Yo estuve ahí, buscando soluciones, negociando con los bancos, mientras tú componías tu música. Cada palabra era un golpe certero. Me sentía desnudo, expuesto. Un idiota que había vivido en la ignorancia mientras su mundo se desmoronaba. La única forma de salvar el patrimonio de la familia, continuó ella, es vendiendo activos. Y rápido el piso del centro, las acciones secundarias, todo lo que no sea esencial. Necesito tener el control absoluto para negociar. Si nos dividimos la herencia, lo perderemos todo. Los bancos nos embargarán. Su lógica era aplastante, implacable. Por un instante, una parte de mí quiso creerla. Quizás tenía razón. Quizás su frialdad no era crueldad, sino un pragmatismo necesario para salvarnos a ambos. Pero entonces, vi el brillo en sus ojos. No era el brillo de la preocupación. Era el brillo de la victoria. Se estaba aprovechando de mi dolor y de mi ignorancia para arrinconarme.
y yo no sabía cómo defenderme. El fin de semana fue una agonía. Apenas dormí. Daba vueltas por la casa tocando los muebles, los objetos, como si quisiera memorizarlos antes de que me los arrebataran. Me sentía como un fantasma en mi propia vida, observando cómo todo lo que amaba estaba a punto de desvanecerse. La duda me carcomía. ¿Y si Laura decía la verdad? ¿Y si mi negativa a cooperar nos llevaba a la ruina total? Llegó el lunes, el día del juicio. Nos sentamos en la sala de espera del despacho del señor Vargas, uno en cada extremo de un sofá de cuero que parecía tener kilómetros de longitud. Laura revisaba su móvil con una calma exasperante. Yo no podía dejar de mover la pierna, nervioso. Me sentía como un cordero camino al matadero. Cuando el abogado nos hizo pasar, su rostro era una máscara de profesionalidad, pero en sus ojos vi una sombra de compasión. O quizás, de lástima. Nos sentamos frente a su imponente escritorio de caoba. El señor Vargas carraspeó, se ajustó las gafas y abrió un sobre lacrado con el sello de mi padre. El sonido del papel rasgándose fue atronador en el silencio de la oficina. Bien, comenzó el abogado. Procederé a leer la última voluntad de don Ricardo Soler. Mi corazón latía con una fuerza descomunal, golpeando mis costillas como si quisiera escapar. Miré a Laura. Ella mantenía la vista fija en el papel, con una confianza inquebrantable. El testamento era largo y detallado. Hablaba de legados menores, de donaciones a organizaciones benéficas, de disposiciones para los empleados más antiguos de la empresa. Yo escuchaba las palabras sin entenderlas del todo, mi mente nublada por la ansiedad. Solo esperaba el momento clave, la distribución de los bienes principales, la casa, la empresa, el futuro. Finalmente, el señor Vargas llegó a la parte crucial. Hizo una pausa, me miró por encima de las gafas y luego miró a Laura. En lo que respecta a los bienes inmuebles y la empresa familiar, comenzó. El aire se volvió irrespirable. Laura se inclinó ligeramente hacia adelante, con una tensión apenas perceptible en sus hombros. Estaba a punto de conseguirlo todo. Podía verlo en su rostro. Pero justo en ese momento, cuando el abogado iba a continuar, Laura lo interrumpió. Su voz era firme, casi autoritaria. Disculpe, señor Vargas, creo que podemos ahorrarnos algo de tiempo. Todos la miramos, sorprendidos. El abogado frunció el ceño, desconcertado por la interrupción. Yo no entendía qué estaba pasando. Pero lo que sacó de su bolso no era un pañuelo para secar una lágrima de emoción, no era un bolígrafo para firmar su victoria. Sacó una carpeta de cuero idéntica a la que me había mostrado días antes. Dentro, un fajo de papeles con un sello notarial reciente. Su mirada se clavó en mí, fría y afilada como un fragmento de hielo. Papá cambió de opinión hace unas semanas, Mateo, dijo, y su voz era extrañamente tranquila, casi piadosa, lo que la hacía aún más aterradora. Firmó un poder notarial absoluto a mi favor y redactó un nuevo testamento. La casa, la empresa, todo está bajo mi administración. Legalmente, hizo una pausa, saboreando cada sílaba. Tú no tienes nada. El silencio en el despacho del señor Vargas era tan denso que podía cortarse. Las palabras de Laura, legalmente, tú no tienes nada, quedaron suspendidas en el aire, como un veneno invisible que me paralizaba por dentro. Miré al abogado, esperando un desmentido, una objeción, algo que me dijera que estaba en una pesadilla y que pronto despertaría. Pero el señor Vargas solo se quitó las gafas, las limpió con un pañuelo, y evitó mi mirada. Su silencio era una confirmación. Sentí una oleada de calor que me subió por el cuello hasta la cara. La incredulidad dio paso a una rabia sorda, profunda. Eso es mentira. Sí sé, mi voz un temblor contenido. Es un fraude. Papá jamás habría hecho algo así, jamás me habría desheredado. Mis manos se cerraron en puños sobre mis rodillas, las uñas clavándose en mis palmas. Necesitaba sentir algo, cualquier cosa que no fuera ese vacío helado que se abría en mi pecho. Laura ni se inmutó. Deslizó la carpeta por la superficie pulida de la mesa de caoba hasta que quedó frente al abogado. La firma es auténtica, Mateo. Verificada ante notario hace menos de un mes. Papá era consciente de su estado de salud. Y también era consciente de que la empresa se hundía. Entendió que se necesitaba a alguien con cabeza, no solo con corazón, para salvar su legado. La forma en que dijo corazón fue como si escupiera la palabra. El señor Vargas finalmente carraspeó y abrió la carpeta que mi hermana le había entregado. Sus ojos, expertos y cansados, recorrieron las líneas del documento. Yo no podía apartar la vista de su rostro,
buscando una señal, una grieta en su profesionalismo que me diera una esperanza. Pero no la encontré. Tras un minuto que me pareció una eternidad, levantó la vista. Señor Soler, dijo dirigiéndose a mí con una formalidad que me distanció aún más. Los documentos parecen estar en orden. A primera vista, son legalmente vinculantes. Cada palabra era un clavo más en mi ataúd. ¿Parecen? Repetí, aferrándome a ese resquicio de duda. ¿Eso significa que podría haber algo incorrecto? El abogado suspiró, un sonido que denotaba la incomodidad de la situación. Significa que, sin una prueba contundente de coacción o incapacidad mental en el momento de la firma, este documento anula cualquier testamento anterior. Y un poder notarial de esta naturaleza le otorga a su hermana el control total e inmediato de todos los activos. La trampa era perfecta. Me habían acorralado sin que yo me diera cuenta. Miré a Laura. Su expresión era de una calma glacial. No había triunfo en su rostro, ni siquiera satisfacción. Solo la fría certeza de quien ha ejecutado un plan a la perfección. En ese momento entendí que la guerra no acababa de empezar. Para ella, ya había terminado. Y había ganado. El viaje de vuelta a casa fue una tortura silenciosa. Cada semáforo en rojo, cada curva, alargaba la agonía. Laura conducía el coche de nuestro padre, sus manos enguantadas firmemente sujetas al volante. Yo miraba por la ventanilla, viendo pasar la ciudad como si fuera un borrón, un mundo ajeno que ya no me pertenecía. El olor del cuero del coche, un olor que siempre había asociado con los domingos en familia, ahora me asfixiaba. Al llegar, ni siquiera esperó a que cerrara la puerta del coche. «Tienes 24 horas», dijo, mientras sacaba las llaves de la casa de su bolso. Eran un juego nuevo, no las que habíamos usado toda la vida. 24 horas para recoger tus cosas personales. Ropa, libros, lo que sea estrictamente tuyo. Mañana a esta hora vendrán a cambiar todas las cerraduras. Me quedé paralizado en el umbral. El aire de la casa, mi casa, de repente se sentía extraño, hostil. Laura, por el amor de Dios, supliqué, la voz rota. No puedes hacer esto. Aquí crecimos, es mi hogar. Ella se giró, y por primera vez vi un destello de emoción en sus ojos. Era desprecio. Un desprecio puro y afilado. Era nuestro hogar, Mateo, corrigió, su voz tan cortante como el cristal roto. Ahora es mi activo más importante. Un inmueble en una zona exclusiva que necesito liquidar o usar como garantía para los préstamos. Es un lastre emocional que no puedo permitirme. No hagas esto más difícil de lo que ya es. Se dio la vuelta y subió las escaleras, el sonido de sus tacones en la madera resonando como martillazos en mi cabeza. Subí a mi habitación sintiéndome un ladrón en mi propia casa. Abrí el armario, el ropero, los cajones, que era estrictamente mío, mi ropa, mis libros. ¿Y las fotos? ¿Los recuerdos? ¿También tenían dueña? Cada objeto que tocaba me quemaba en las manos. La guitarra que papá me regaló en mi 16º cumpleaños. El primer libro que leí de un tirón. Todo formaba parte de un pasado que me estaban arrancando de cuajo. Mi mirada se posó en el armario del pasillo, donde guardaba algunas cosas viejas. Allí estaba, la pequeña caja de madera con las cartas de mi madre. La cogí y la apreté contra mi pecho. Era lo único que me quedaba. Una colección de papeles amarillentos y un secreto que no entendía. Quizás allí, en la caligrafía desvaída de una mujer a la que apenas recordaba, encontraría un arma, una respuesta, algo a lo que aferrarme. Las siguientes 24 horas fueron un borrón de cajas de cartón y lágrimas silenciosas. Laura no volvió a dirigirme la palabra. La oía al teléfono en el despacho, su voz firme y profesional, hablando de cifras, de plazos, de liquidaciones. Estaba desmantelando nuestra vida, pieza por pieza, con la eficiencia de un cirujano. Yo era solo un tejido enfermo, que había que extirpar. Al día siguiente, a la hora señalada, dejé 2 maletas y 3 cajas en la acera. Miré la fachada de la casa por última vez, grabando en mi memoria cada ladrillo, cada grieta. La enredadera que papá y yo habíamos plantado juntos. Metí la mano en el bolsillo para buscar unas llaves que ya no tenía. Sentí un vacío tan inmenso que me dobló por la mitad. Estaba, literalmente, en la calle. Mi primer instinto fue llamar a Javier, un viejo amigo de la universidad. La vergüenza me quemaba la garganta mientras le explicaba la situación a grandes rasgos. Su respuesta fue inmediata. Coge un taxi y ven a mi casa. No preguntes. Aquí tienes un sofá y un plato de comida caliente el tiempo que necesites. Su amabilidad fue un bálsamo en medio de tanta crueldad. La prueba de que no todo el mundo estaba hecho del mismo material que mi hermana.
El apartamento de Javier era pequeño, caótico y lleno de vida. Contrastaba brutalmente con el silencio sepulcral de la casa que acababa de abandonar. Esa noche, mientras intentaba dormir en el sofá, con el ruido del tráfico de la ciudad filtrándose por la ventana, abrí de nuevo la caja de madera. Saqué las cartas de mi madre y las leí una por una, bajo la luz de una pequeña lámpara. Buscaba algo más, una pista que se me hubiera escapado. La frase «un secreto que podría cambiarlo todo para nuestros hijos» me taladraba el cerebro. ¿Qué secreto podía ser tan poderoso? ¿Algo ilegal? ¿Algo vergonzoso? Mi madre hablaba de un miedo profundo, de una deuda no económica, que mi padre había contraído al principio de su carrera. Una deuda con su propio pasado. Decidí que no iba a rendirme. No podía, esto ya no era por el dinero ni por la casa. Era por la memoria de mi padre, por la verdad que mi hermana estaba tan desesperada por enterrar. Si ella quería jugar sucio, yo tendría que aprender a arrastrarme por el barro. Empecé a hacer una lista de personas que habían conocido a mis padres en aquella época. Socios antiguos, amigos de la familia, empleados jubilados. Los primeros días fueron un muro de frustración. La mayoría de la gente no quería hablar. El nombre de mi hermana y su nuevo poder en la empresa eran un cerrojo en sus bocas. Algunos me daban el pésame con frases vacías y luego colgaban rápidamente. Otros, directamente, no me cogían el teléfono. Me sentía como un apestado, un fantasma que intentaba hablar con un mundo que ya le había dado la espalda. La soledad era mi compañera constante. Javier era un gran apoyo, pero no podía entender la magnitud de la traición que sentía. ¿Cómo explicarle que la misma niña con la que compartiste secretos bajo las sábanas era ahora la mujer que te había borrado de tu propia vida? La rabia y el dolor luchaban dentro de mí, amenazando con consumirme. Pero fue la rabia la que me mantuvo a flote. Entonces, un nombre me vino a la mente. Elena. La mejor amiga de mi madre, su confidente. Se había mudado al sur del país hacía más de una década, tras la muerte de su marido. Habíamos perdido el contacto, pero recordaba que mi padre la llamaba de vez en cuando por su cumpleaños. Rebusqué en una vieja agenda que había metido en una de las cajas y, con el corazón en un puño, encontré su número. Marqué, esperando que no lo hubiera cambiado. Una voz frágil y amable contestó al tercer tono. Era ella. Al principio le costó reconocerme, pero cuando le dije quién era, su tono se llenó de una calidez que me emocionó. Le conté que mi padre había fallecido y escuché cómo se le rompía la voz al otro lado de la línea. Hablamos durante un rato, recordando viejos tiempos. Entonces, con mucho cuidado saqué el tema. Le hablé con acento agudo de las cartas, de la herencia, del comportamiento de Laura. Y le mencioné la palabra clave, el secreto. Hubo un largo silencio al otro lado. Un silencio tan pesado que supe que había tocado la fibra sensible. Elena, por favor, supliqué. Cualquier cosa que sepas, necesito entender. Ay, Mateo, suspiró ella finalmente. Tu madre era una mujer maravillosa, pero vivía con una pena muy grande. Ricardo la adoraba. Haría cualquier cosa por ella. Pero el pasado tiene sombras muy largas. Sombras que él se esforzó mucho en enterrar para protegeros a ti y a Laura. Sentí un escalofrío. Estaba cerca. Lo sabía. ¿Qué sombras, Elena? ¿Qué pasó? Ella dudó. No sé toda la historia, niño. Tu padre era un hombre muy reservado. Pero sé que tiene que ver con los inicios de la empresa. Con cómo consiguió el capital para empezar. Tu abuelo Ignacio, el padre de Ricardo, se opuso frontalmente. Tuvieron una pelea terrible. La última vez que se hablaron. Tu abuelo murió sin perdonarle. El abuelo Ignacio había muerto antes de que yo naciera. Mi padre casi nunca hablaba de él. Era un tema tabú, una herida cerrada en falso. Busca en los orígenes, Mateo, me dijo Elena. No en los libros de cuentas que te enseñará tu hermana, sino en los cimientos. En la primera piedra. La verdad o la mentira está allí. La llamada con Elena me dio una nueva energía, una dirección, los cimientos de la empresa. Necesitaba acceso a los archivos fundacionales, a los documentos de constitución, a los registros de los primeros socios si es que los hubo. Pero todo eso estaba bajo el control de Laura. Necesitaba ayuda legal, alguien que pudiera solicitar esos documentos. Alguien que conociera los entresijos de la empresa. Solo había una persona. A pesar de todo, una parte ingenua de mí todavía quería creer en la integridad del señor Vargas. Era el abogado de la familia desde hacía 30 años. Su lealtad, pensaba yo, debía ser hacia mi padre y su verdadero legado, no hacia el último testamento aparecido de la nada. Quizás él también tenía dudas. Quizás solo estaba actuando con la cautela que su profesión le exigía. Decidí arriesgarme.
Conseguí una cita con él sin que Laura lo supiera, alegando que quería discutir algunos detalles personales menores. Me recibió en su despacho con la misma expresión grave y profesional. Le conté todo. Mis sospechas sobre la firma, la presión a la que mi padre podría haber estado sometido, las cartas de mi madre, la conversación con Elena, y la misteriosa pelea con mi abuelo. Le supliqué que me ayudara a investigar. El señor Vargas me escuchó en silencio, juntando las yemas de los dedos, su rostro una máscara impenetrable. Cuando terminé, se quedó pensativo durante un largo rato. Entiendo tu dolor, Mateo, y tus sospechas, dijo finalmente, con un tono que me pareció compasivo. La situación es compleja. Tu padre era un hombre con muchos secretos. Déjame ver qué puedo hacer. Revisaré los archivos antiguos, los de la fundación de la empresa. Te prometo que lo haré con la máxima discreción. Salí de su despacho con una sensación que no había tenido en semanas: esperanza. Sentí que por fin tenía un aliado, alguien poderoso de mi lado. Alguien que podía enfrentarse a Laura en su propio terreno. Pasé el resto del día con una ansiedad renovada, esperando su llamada, imaginando qué podría descubrir en esos viejos papeles polvorientos. Esa noche, mientras cenaba con Javier, mi móvil vibró sobre la mesa. Era un número oculto. Contesté con cautela. ¿Sí? La voz que respondió me heló la sangre. Era Laura. Y su tono era de una burla cruel, venenosa. Así que fuiste a llorarle a Vargas. ¡Qué conmovedor! ¿De verdad pensaste que podías jugar a ser detective, hermanito? El mundo se detuvo. El tenedor se me cayó de la mano y golpeó el plato con un ruido estridente. No podía respirar. ¿Qué? Acerté a decir, aunque ya sabía la respuesta. La sentía en la boca del estómago, un nudo de hielo y ácido. La risa de Laura al otro lado fue lo más cruel que había oído en mi vida. Vargas trabaja para quien le paga, Mateo. Y ahora mismo, la que tiene el dinero y el poder soy yo. Me ha llamado hace una hora para contarme tu patética historia sobre las cartas de mamá y las sombras del abuelo. Ha sido muy divertido, de verdad. Hizo una pausa, como si saboreara mi silencio, mi terror. ¿Sabes qué te digo? Sigue buscando fantasmas en el pasado, te entretendrá. Mientras tanto, yo estaré en el mundo real, firmando acuerdos que te dejarán fuera de juego para siempre. Su voz bajó a un susurro afilado. Has perdido. Acéptalo. Y colgó. Me quedé con el móvil pegado a la oreja, escuchando el pitido monótono de la línea cortada. El último hilo de esperanza no solo se había roto, sino que lo habían usado para ahorcarme. Estaba solo. Completamente solo. Traicionado por mi hermana, por la memoria de mi padre, y ahora, por el único hombre que creí que podría ayudarme. El juego estaba amañado. Y yo acababa de darme cuenta de que nunca tuve la más mínima posibilidad de ganar. Si habéis llegado hasta aquí, con el corazón en un puño como lo tengo yo al recordarlo, os pido que os suscribáis y me dejéis un comentario. Contadme qué pensáis de Laura, de mi ingenuidad, de la traición de Vargas. Vuestras palabras, saber que hay alguien al otro lado, me dan la fuerza para seguir contando lo que pasó después. Porque aunque en ese momento sentí que era el final, en realidad, la verdadera batalla estaba a punto de empezar. La llamada de Laura fue un jarro de agua fría que congeló hasta la última gota de esperanza que me quedaba. El teléfono seguía en mi mano, mudo, pero el eco de su risa cruel resonaba en mi cabeza como una sentencia de muerte. Javier me miraba desde el otro lado de la mesa, su rostro una mezcla de preocupación y desconcierto. Dejó sus cubiertos a un lado. Mateo, ¿qué ha pasado? Te has quedado blanco como el papel. No pude responder. Las palabras se habían atascado en mi garganta, formando un nudo áspero y doloroso. La traición de Vargas no era solo una daga más en mi espalda, era la prueba definitiva de que estaba solo en un juego cuyas reglas desconocía por completo. Laura no solo me había quitado mi casa y mi herencia, me había robado mi pasado, envenenando cada recuerdo con la duda. ¿Quién era mi padre en realidad? ¿Y quién era yo sin él, sin mi historia? Esa noche, el sueño fue un territorio imposible. Daba vueltas en el sofá de Javier, el murmullo de la ciudad como un recordatorio constante de mi insignificancia. Me sentía invisible, borrado. La rabia inicial se había consumido, dejando solo las cenizas frías de la desesperación. Por un momento, solo por un momento consideré rendirme. Dejar que Laura ganara. Desaparecer, empezar de cero en otro lugar, con otro nombre. Quizás era lo que merecía por haber sido tan ciego. Pero entonces, en la oscuridad del pequeño salón, mis ojos se posaron en la caja de madera que contenía las cartas de mi madre.
La abrí casi por inercia, buscando un consuelo que sabía que no encontraría. Releí sus palabras, su caligrafía elegante y temblorosa. Y allí estaba de nuevo esa frase, una deuda no económica. Una deuda del pasado. Una sombra. Entendí que rendirme no era una opción. No por el dinero, sino porque si dejaba que Laura reescribiera la historia, no solo me destruiría a mí, sino que pisotearía la memoria de nuestra madre y su miedo oculto. Algo cambió dentro de mí en ese instante. La desesperación no se fue, pero se transformó. Se endureció, convirtiéndose en una determinación fría y afilada. Si el mundo que conocía era una mentira, entonces ya no tenía nada que perder. Si Laura quería guerra, la tendría. Pero no iba a luchar con sus armas. No buscaría abogados corruptos ni lagunas legales. Buscaría la única arma que ella parecía temer, la verdad. A la mañana siguiente Javier me encontró sentado en la mesa de la cocina, rodeado de papeles y con una taza de café intacta. Había pasado la noche haciendo una lista. Una lista de todos los que habían formado parte de la vida de mi padre desde el principio. Empleados, amigos, vecinos. Nombres que apenas recordaba, caras borrosas de las fiestas de Navidad de la empresa cuando era niño. Mi amigo me miró, vio el fuego en mis ojos y supo que el Mateo derrotado de la noche anterior se había ido. ¿Qué piensas hacer?, me preguntó, su tono cauto. Voy a desenterrar a los fantasmas, Javi, respondí, y mi propia voz me sonó extraña, más dura. Laura y Vargas controlan el presente, los documentos, los contratos. Pero no controlan el pasado. No controlan los recuerdos de la gente. Sabía que era un plan desesperado, como buscar una aguja en un pajar. Pero era lo único que tenía. Los primeros intentos fueron un fracaso. La gente era reacia a hablar, el miedo al poder de mi hermana era palpable, muchos me despachaban con condolencias vacías. Pero, no me rendí. Con cada puerta que se cerraba, mi obstinación crecía. Empecé a buscar entre las cosas que había salvado de la casa, en una de las cajas de cartón. Encontré un viejo anuario de la empresa, de hacía 25 años. Y allí, en una foto de grupo, vi un rostro que me resultó familiar. Era Antonio Vega, el antiguo contable jefe de mi padre. Un hombre recto, de la vieja escuela, que se había jubilado hacía casi una década. Mi padre siempre hablaba de él con un respeto inmenso, casi con reverencia. Antonio tiene la memoria de un elefante y la integridad de un santo, solía decir. Si alguien sabía dónde estaban enterrados los secretos, tenía que ser él. El problema era encontrarlo. Gracias a Javier y sus habilidades con Internet, dimos con una posible dirección en un pueblo a las afueras de la ciudad. No lo pensé dos veces. Cogí un autobús, con el corazón latiéndome con una mezcla de esperanza y pánico. ¿Y si no quería hablar conmigo? ¿Y si él también estaba del lado de Laura? Cada kilómetro que me alejaba de la ciudad se sentía como un paso hacia lo desconocido. Encontré la casa, un pequeño chalet con un jardín cuidado con esmero. Un hombre mayor, de pelo blanco y espalda encorvada, estaba podando unos rosales. Era él. Me acerqué con cautela. ¿Señor Vega?, pregunté. Se giró, sus ojos azules, aún increíblemente lúcidos, me escrutaron con desconfianza. Soy Mateo. Mateo Soler. Al oír mi apellido, su expresión cambió. Dejó las tijeras de podar sobre un banco de piedra. Sabía que este día llegaría, dijo, su voz grave y cansada. Aunque esperaba que fuera tu padre, y no tú, quien viniera a buscarme. Me invitó a pasar. Su casa olía a madera y a libros viejos, un aroma que me recordó al despacho de mi padre y me provocó una punzada de dolor. Nos sentamos en un salón lleno de luz. Le conté todo, sin omitir detalle. La muerte de papá, la ambición de Laura, el testamento falso, la traición de Vargas. Él escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando, sin mostrar sorpresa. Cuando terminé, un largo silencio se apoderó de la estancia. Tu hermana se parece a su abuelo Ignacio, dijo finalmente, y el nombre me provocó un escalofrío. Pragmática, implacable, veía el mundo en números, no en personas. Ricardo, tu padre, era todo lo contrario, un soñador, un hombre bueno. Demasiado bueno para el mundo en el que se metió. Hable, con acento agudo, de las cartas de mi madre, del secreto, de la deuda no económica. Antonio cerró los ojos, como si estuviera accediendo a un recuerdo doloroso. Tu madre, ella lo sabía todo. Vivió con ese peso hasta el final de sus días. La culpa de Ricardo era su propia cruz. Mi pulso se aceleró.
Estaba tan cerca. ¿Qué culpa, Antonio? ¿Qué hizo mi padre? Antonio se levantó y se acercó a una vieja cómoda de roble, rebuscó en un cajón, y sacó una llave oxidada. Tu padre no construyó la empresa solo, Mateo. Al principio, cuando no era más que un proyecto en un trozo de papel, tuvo un socio. Un amigo, casi un hermano. Un genio de la ingeniería que diseñó la maquinaria que fue la base de todo nuestro éxito. Sentí que el aire me faltaba. Un socio. Mi padre siempre había contado la historia como si hubiera sido su creación, su esfuerzo solitario. ¿Qué pasó con él? Pregunté, mi voz apenas un susurro. La mirada de Antonio se ensombreció. Se llamaba Elías Vélez. Cuando la empresa estaba a punto de despegar, cuando los primeros contratos importantes estaban sobre la mesa, Elías se enfermó. Gravemente. Necesitaba dinero para un tratamiento experimental en el extranjero. Tu padre le compró su parte. Pero eso es normal, ¿no? Dije, sin entender todavía la magnitud de lo que me estaba contando. Antonio negó con la cabeza lentamente. Le pagó una miseria a Mateo. Una fracción de lo que valía. Le convenció de que la empresa estaba al borde de la quiebra, que era un favor lo que le hacía. Elías confió en él. Vendió, se fue al extranjero, y nunca volvió. Murió 6 meses después, solo y en la ruina, mientras tu padre firmaba el contrato que nos convertiría en millonarios. Se me heló la sangre. El hombre que yo había idolatrado, mi padre, el héroe de mi infancia, había construido su imperio sobre la tumba de su mejor amigo. Era una verdad tan monstruosa que mi mente se negaba a aceptarla. Pero en el fondo de mi alma las piezas encajaban. La pelea con mi abuelo, un hombre íntegro. Las cartas de mi madre, su pena, la deuda no económica. Todo cobraba un sentido horrible y oscuro. Laura lo sabe, afirmé, más que preguntar. Ella lo sabe todo, ¿verdad? Antonio asintió. Tu padre se lo confesó hace unos años, cuando su salud empezó a fallar. Quería enmendar las cosas, buscar a la familia de Elías, si es que la tenía. Pero Laura le convenció de que sería un suicidio, un escándalo que destruiría la empresa y su reputación. Le dijo que la única forma de proteger su legado era ser fuerte, pragmático, enterrar el pasado para siempre. Comprendí entonces la verdadera naturaleza de la crueldad de mi hermana. No era solo avaricia, era miedo. Miedo a que yo, el soñador, el sentimental, descubriera la verdad y lo echara todo por la borda por un ataque de conciencia. Su plan no era solo quedarse con el dinero, era silenciar el pasado, borrar el pecado original sobre el que se asentaba nuestra fortuna. Y para ello tenía que borrarme a mí. Pero Antonio guardaba un último secreto. Tu padre se arrepintió, Mateo. En sus últimos meses, el remordimiento lo estaba consumiendo. Sé que intentó hacer lo correcto. Sé que contactó con Vargas para cambiar las cosas de nuevo, para dejar constancia de la verdad. La traición del abogado adquiría ahora una dimensión aún más siniestra. No solo me había dado la espalda, había traicionado la última voluntad del hombre al que había servido durante 30 años. ¿Hay pruebas de todo esto, Antonio? Algo que pueda usar. El anciano me entregó la llave oxidada que sostenía en la mano. Tu padre guardaba los documentos originales, los que probaban la sociedad con Elías, en un lugar seguro. No en la oficina, ni en casa. Hay un antiguo almacén en el polígono industrial, uno que la empresa ya no usa. En la parte de atrás hay un pequeño archivo que nadie ha tocado en décadas. Esa llave abre la puerta de ese archivo. Salí de la casa de Antonio con la llave quemándome en el bolsillo. Era más que una llave. Era la llave de la verdad, la llave de mi venganza. Llamé a Javier y le conté el plan. No dudó ni un segundo. Esa misma noche, bajo el manto de una oscuridad sin luna, nos dirigimos al polígono industrial. El almacén era una estructura fantasmagórica, oxidada y silenciosa. El aire olía a metal y a abandono. Encontrar el archivo fue fácil. Usar la llave, no tanto. La cerradura estaba agarrotada por el óxido y el desuso. Por un momento de pánico, pensé que no abriría. Pero con un último esfuerzo, el mecanismo cedió con un chasquido que sonó como un disparo en el silencio de la noche. Dentro, el aire era denso, cargado de polvo. Cajas de archivos se apilaban hasta el techo, cubiertas de telarañas. Era la tumba de los secretos de mi padre. Pasamos horas revisando cajas, nuestros rostros cubiertos de suciedad, la luz de nuestros móviles como únicos testigos. Buscábamos un nombre, Elías Vélez. Y entonces, en el fondo de una caja metálica lo encontramos. No era solo el contrato de sociedad. Eran cartas. Cartas entre mi padre y Elías. Llenas de sueños y planes. Y lo más importante, el documento de venta de las acciones. Con una cifra irrisoria,
fechado justo una semana antes de la firma del gran contrato que lo cambió todo. Era la prueba irrefutable del engaño. Fotografié cada documento con mi móvil, mis manos temblando de rabia y de una extraña tristeza. Tenía el arma que necesitaba para destruir a Laura. Podía ir a la prensa, a los juzgados. Podía destrozar el apellido Soler para siempre. Pero mientras miraba la firma de mi padre en aquellos papeles amarillentos, no sentí triunfo. Sentí un profundo vacío. Decidí que la confrontación tenía que ser cara a cara, no iba a esconderme detrás de abogados o periodistas. Le envié un mensaje a Laura. Sé lo de Elías Vélez. Nos vemos mañana al mediodía en el Parque del Lago. Ven sola. Su respuesta fue casi inmediata. Un escueto. De acuerdo, sabía que no podía negarse. La había atrapado. El Parque del Lago era donde nuestro padre nos llevaba a jugar de pequeños. Elegí el lugar a propósito. Un escenario de inocencia para una conversación que sería cualquier cosa menos inocente. Llegué primero. Me senté en un banco frente al agua, el mismo banco donde papá me había enseñado a atarme los cordones de los zapatos. La ironía era tan amarga que me revolvió el estómago. Laura llegó puntual, vestía un traje de chaqueta impecable, como si viniera de una reunión de negocios. Su rostro era una máscara de fría indiferencia, pero vi una tensión en la línea de su mandíbula. Se sentó en el otro extremo del banco, manteniendo la distancia. No nos saludamos. El silencio se estiró, cargado de años de amor y de odio. Fui yo quien lo rompió. Construimos nuestra vida sobre una mentira, Laura, dije, mi voz sonando extraña en el aire tranquilo del parque. Sobre la ruina de un hombre bueno al que papá traicionó. Saqué mi móvil y le mostré las fotos de los documentos. Su mirada recorrió las imágenes, pero no vi sorpresa en sus ojos. Ni culpa, ni miedo, solo una especie de cansancio. ¿Y ahora qué, Mateo?, dijo, su tono despectivo. Vas a jugar al héroe justiciero. Vas a hundir la empresa, dejar a cientos de familias en la calle, para limpiar una conciencia que ni siquiera es tuya. Eso te hará sentir mejor. Su lógica era perversa, pero una parte de mí entendió su punto de vista. El daño estaba hecho. Destruirlo todo no traería a Elías de vuelta. No se trata de eso, repliqué, mi voz ganando fuerza. Se trata de la verdad. Se trata de que has usado el pecado de nuestro padre para justificar el tuyo. Me quitaste todo para enterrar este secreto, para que nadie pudiera amenazar tu control. Me levanté, incapaz de seguir sentado, me paré frente a ella, mirándola desde arriba. Se acabó, Laura. O me devuelves lo que es mío, o el mundo entero sabrá que el imperio de Ricardo Soler se construyó con sangre y traición. Creí que la tenía. Creí que mi amenaza, la destrucción total de su preciado legado, la haría ceder. Esperaba una negociación, una rendición, incluso una súplica. Pero lo que ocurrió a continuación, me dejó sin aliento. Laura levantó la vista hacia mí, y en sus ojos no había derrota. Había lástima. Una lástima profunda, casi maternal. Y entonces, muy lentamente, empezó a reír. No era la risa cruel y burlona que había oído por teléfono. Era una risa rota, amarga, llena de un dolor que no pude comprender. Se rió hasta que las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas, arruinando su maquillaje perfecto. Se cubrió la cara con las manos, sus hombros sacudiéndose. Yo me quedé paralizado, sin saber qué hacer, qué pensar. Finalmente, su risa se convirtió en un sollozo ahogado. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, dejando un rastro de rímel en su piel. Me miró, y su mirada era la de alguien que está a punto de detonar una bomba y sabe que la onda expansiva lo destruirá todo. Pobre e ingenuo Mateo, susurró, su voz quebrada por la emoción, siempre viendo el mundo en blanco y negro, héroes y villanos. ¿De verdad crees que papá era el monstruo de esta historia? ¿De verdad crees que yo hice todo esto por dinero? Hizo una pausa, tomando una bocanada de aire temblorosa. No tienes ni la más remota idea. El secreto de papá no es lo que le hizo a Elías Vélez. Ese fue solo el principio, la mentira que cubría otra mentira mucho más grande. Se levantó y se acercó a mí, su rostro a centímetros del mío, su aliento olía a café y a una tristeza infinita. Me miró directamente a los ojos, y lo que dijo a continuación hizo que el suelo desapareciera bajo mis pies, que el mundo entero se inclinara y se rompiera en 1000 pedazos. El secreto, hermanito, dijo saboreando la palabra con una crueldad nacida de la desesperación, no es lo que papá hizo, el secreto eres tú. Las palabras de Laura cayeron sobre mí como una losa de granito,
El secreto eres tú. El mundo, que ya se había inclinado, se hizo añicos. El zumbido en mis oídos ahogó el canto de los pájaros y el murmullo del agua del lago. Miré su rostro, buscando el rastro de una mentira, de una última y cruel manipulación. Pero no lo encontré, solo vi el abismo de un dolor que era tan profundo como el mío, o quizás más. El aire abandonó mis pulmones en una exhalación silenciosa. Mis rodillas amenazaron con ceder, y tuve que agarrarme al respaldo del banco para no caer. ¿Qué estás diciendo?, balbuceé, mi voz un hilo irreconocible. Las palabras no tenían sentido. Eran solo sonidos vacíos, un idioma extranjero que mi cerebro se negaba a procesar. Yo era Mateo Soler. Siempre lo había sido. Laura se apartó, como si mi cercanía le quemara. Se abrazó a sí misma, temblando a pesar del sol tibio de la tarde. Papá te quería, Mateo, dijo su voz quebrada. Te quería más que a nada en el mundo. Pero te quería con la fuerza de la culpa, no solo con el amor de un padre. Cada palabra era un martillazo en los cimientos de mi existencia. Me quedé de piedra, incapaz de moverme, de pensar. Ella continuó, como si al abrir la presa ya no pudiera contener la inundación de la verdad. Nuestra madre no podía tener más hijos después de que yo naciera. Hubo complicaciones. Papá siempre había querido un varón, un heredero, para el apellido, para la empresa. Era su obsesión, algo que le había inculcado el abuelo Ignacio. La historia que me contó parecía sacada de una novela barata, una tragedia tan retorcida que no podía ser real. Pero su voz, despojada de toda su frialdad, temblaba con la resonancia de una verdad guardada durante demasiado tiempo. Elías Vélez y su mujer Sara eran los mejores amigos de nuestros padres. Y Sara estaba embarazada al mismo tiempo que mi madre luchaba con la certeza de que nunca volvería a serlo. Elías estaba enfermo, continuó Laura, su mirada perdida en el lago. Lo que Antonio te contó es cierto, pero es solo la mitad de la historia. La enfermedad le consumió a él y a sus ahorros. Cuando su hijo nació, apenas unas semanas antes de que él muriera, Elías y Sara estaban en la más absoluta miseria. No tenían nada que ofrecerle a ese niño. Sentí un nudo en la garganta tan grande que me impedía tragar. Una sospecha helada, monstruosa, empezaba a tomar forma en la niebla de mi confusión. No quería escuchar más. Quería taparme los oídos, correr, volver a la ignorancia de hacía 5 minutos. Pero estaba paralizado, anclado a ese banco por el peso de una revelación que me estaba destrozando. Papá les hizo una oferta, susurró Laura. Les daría el dinero para el tratamiento de Elías, una cantidad que les permitiría vivir sin preocupaciones el tiempo que le quedara. A cambio de su hijo. El horror me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Negué con la cabeza, una y otra vez, un gesto inútil contra la avalancha. No, sí sé. No, eso no es posible, es una locura. Laura me miró, y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Lo hicieron para salvarte, Mateo. Creían que te estaban dando un futuro que ellos no podían ofrecerte. Papá lo registró como si fuera su hijo biológico. Falsificó los documentos. El trato era que Elías y Sara desaparecerían para siempre. Papá les dio el dinero, y ellos te entregaron, a ti. El mundo se me vino encima. Las caras de la playa, los cumpleaños, las navidades, toda mi vida era una farsa. Yo no era un Soler, era un Vélez. El hijo del hombre al que mi padre, el hombre que me había criado, había traicionado, y cuya herencia me había negado. La ironía era tan cruel, tan cósmica, que sentí ganas de reír y de vomitar al mismo tiempo. Elías murió de todos modos, dijo Laura, su voz apenas audible. Y Sara desapareció. Papá la buscó durante años pero nunca la encontró. Quizás no quiso ser encontrada. Él vivió cada día de su vida con esa culpa. Su amor por ti era su penitencia. Te sobreprotegía, te malcriaba, porque sentía que te lo debía todo, porque te había robado la vida que debías tener. De repente, todo encajó. La frialdad de Laura hacia mí en los últimos años. El testamento. Su desesperación por tomar el control. No era solo avaricia. Era su retorcida manera de proteger el apellido Soler, de proteger el único linaje verdadero que quedaba. Para ella, yo era el hijo del usurpado, un recordatorio viviente del pecado original de su padre. Y en su mente, no tenía derecho a nada. Cuando papá me lo contó todo, hace unos años, se me rompió el mundo, confesó, y por primera vez la vi no como mi enemiga, sino como otra víctima de la misma mentira. Me hizo jurar que protegería el secreto, que protegería su legado, y eso he intentado hacer, a mi manera, de la única manera que sé. La miré, a mi hermana, a la mujer que me había dejado en la calle.
Y no sentí rabia. No sentí odio. Solo un vacío inmenso. Una pena compartida por dos niños que habían crecido en una casa construida sobre arenas movedizas. Éramos dos extraños unidos por una mentira. El testamento original, dije en mi voz ronca, el que Vargas iba a leer, quiero escucharlo. Necesito escuchar sus últimas palabras, las de verdad. Ella asintió, derrotada. La lucha había terminado, ya no quedaba nada por lo que pelear. El secreto, una vez liberado, nos había consumido a ambos. Llamamos al señor Vargas desde el parque. No hubo objeciones. Nuestra voz conjunta, aunque rota, tenía un peso que no podía ignorar. Nos citó en su despacho en 1 hora. El viaje en taxi fue silencioso. Mirábamos por ventanillas opuestas, cada uno perdido en las ruinas de su propio mundo. Ya no éramos hermanos. Ni siquiera éramos enemigos. Éramos los supervivientes de un naufragio. El despacho del señor Vargas parecía el mismo, pero todo era diferente. El aire era pesado, cargado de verdades no dichas. El abogado nos miró con una expresión indescifrable, una mezcla de culpa y profesionalismo. No dijo nada sobre su traición. No hacía falta. Estaba escrita en la forma en que evitaba mi mirada. Procederé a leer el documento original, dijo, su voz solemne. Abrió el sobrelacrado que había quedado intacto. El papel crujió, y en ese sonido escuché el eco de toda una vida de engaños. Laura se sentó rígida como una estatua, su rostro una máscara pálida. Yo me incliné hacia adelante, esperando un golpe final, o, quizás, una absolución. La voz de Vargas llenó la sala, leyendo las palabras de Ricardo Soler, mi padre. El hombre que no era mi padre. El testamento comenzaba con las disposiciones habituales, pero pronto, el tono cambió. Se convirtió en una carta. Una confesión. A mis hijos Laura y Mateo, leyó el abogado, y al escuchar mi nombre junto al suyo, un escalofrío me recorrió. Si estáis escuchando esto, significa que he fracasado en mi intento de morir con mis secretos. Y quizás, sea mejor así. Hay deudas que el dinero no puede pagar, y la mía es tan antigua como vuestra propia vida. La confesión era brutalmente honesta. Contaba la historia de Elías, de la desesperación, de la oferta terrible. No se excusaba. No pedía perdón. Solo exponía los hechos, con la precisión fría de un informe forense. Mi mirada se cruzó con la de Laura. Sus ojos estaban inundados de lágrimas silenciosas que se deslizaban por sus mejillas. Le fallé a mi mejor amigo, continuaba la voz de mi padre a través de Vargas. Le fallé a la mujer que amaba. Y le fallé al niño que acogí. Mateo. Te he querido como a un hijo desde el momento en que te sostuve en mis brazos. Pero mi amor nació de una semilla egoísta y podrida. Te di un mundo de privilegios pero te robé tu verdad. Espero que algún día puedas entenderlo, aunque no puedas perdonarlo. El aire en mis pulmones ardía, cada palabra era una caricia y una cuchillada al mismo tiempo. Me sentía huérfano por segunda vez, huérfano de un padre que me había mentido, y huérfano de un padre al que nunca había conocido. Entonces llegó la parte final. La última voluntad. Laura, mi leona, decía la carta. Sé que te he cargado con un peso demasiado grande. Te he pedido que seas la guardiana de una mentira que nos ha envenenado a todos. Te dejo el piso del centro y una renta vitalicia suficiente para que nunca te falte nada. Eres mi hija, y te quiero. Pero no puedo dejarte el control de un legado que no nos pertenece. Laura ahogó un sollozo. Se cubrió la boca con la mano, su cuerpo sacudido por espasmos de dolor. No se derrumbaba por el dinero perdido. Se derrumbaba porque la misión a la que había dedicado su vida, la razón de su crueldad, de su sacrificio acababa de ser invalidada por el mismo hombre que se la había encomendado. Había luchado por proteger un castillo de naipes que su propio padre, al final, había decidido derribar de un soplo. El abogado hizo una pausa, carraspeó, y leyó la última cláusula, la que lo cambiaría todo. Por tanto, en un intento de restituir, aunque sea de forma póstuma e imperfecta, el daño causado, lego la totalidad de la empresa Soler, la casa familiar, y el resto de mis bienes a su legítimo heredero, Mateo Vélez. El nombre resonó en el despacho. Mateo Vélez. Era yo, y al mismo tiempo, era un completo desconocido. Vargas dejó el papel sobre la mesa. El silencio era absoluto, roto solo por el llanto inconsolable de Laura. Se había hecho un ovillo en su silla, pequeña y frágil, despojada de su armadura de poder. La mujer que había querido ser reina se había quedado sin reino y sin causa.
Yo no sentía nada. Ni triunfo, ni alegría, ni siquiera alivio. Solo un vacío helado. Había ganado. Tenía la casa, la empresa, el dinero. Tenía todo lo que Laura me había arrebatado. ¿Pero a qué precio? Había perdido un padre, una hermana, un nombre. Había perdido la historia de mi vida. Me levanté, me acerqué a Laura, y por primera vez en mucho tiempo puse una mano en su hombro. Ella se estremeció, pero no me apartó. No hubo más palabras. Salí del despacho y caminé sin rumbo por las calles de la ciudad. El sol se ponía, tiñendo el cielo de colores melancólicos. Era el dueño de un imperio construido sobre una traición, el heredero de una fortuna nacida de la pena. Tenía todas las respuestas, pero me sentía más perdido que nunca. Las tormentas no siempre avisan, pero cuando se van, no siempre dejan el cielo despejado. A veces, dejan tras de sí un paisaje devastado, donde tienes que aprender a reconstruir desde los cimientos. Mi herencia no fue el dinero ni la empresa. Fue una verdad dolorosa y una elección: vivir anclado en el rencor del pasado, o intentar construir un futuro con los escombros del presente. La familia, descubrí de la forma más dura, no siempre es un refugio. A veces es el campo de batalla donde se libran las guerras más silenciosas y crueles. Y la confianza, una vez rota, es un espejo hecho añicos que, aunque intentes pegar, siempre reflejará una imagen fracturada. La traición de un extraño duele, pero la de tu propia sangre te desgarra el alma, porque te obliga a cuestionar no solo a esa persona, sino a la parte de ti que le pertenece. No sé si algún día podré perdonar a Laura, o al hombre que me crió. Quizás el perdón no se trata de olvidar, sino de aceptar que las cicatrices forman parte de lo que somos. Que a veces, las familias más rotas son las que nos enseñan las lecciones más profundas sobre la resiliencia del corazón humano. Si mi historia os ha conmovido, si alguna vez os habéis sentido traicionados, o habéis tenido que luchar por vuestra propia verdad, dejadme un comentario. Vuestras historias, vuestras batallas me recuerdan que no estamos solos en nuestras tormentas. Suscribíos para acompañarme en el próximo viaje, porque cada final, por doloroso que sea, es siempre el comienzo de una nueva historia.